Pues pudimos platicar hace poco en Salinas y pues gracias al Señor por el hermano y mis hermanos también. Yo los invito cuando puedan salir, es algo tan maravilloso cuando mis hermanos ahí en la congregación local, les animo también a que salgan porque nos vamos conociendo. Y cuando un hermano llega, una vez un hermano me dijo: hermano, es que yo quiero llevarme a los hermanos, pero todos se quieren ir contigo. Y le digo: es que, pues, yo qué culpa tengo que ellos no se quieran ir para allá. Y es que la razón es que como ya nos conocemos, ya vamos haciendo amistad, y los hermanos llegan y no conocen a nadie, pues se van a ir con el que conocen, ¿verdad? Y pues ahorita llegamos con el hermano Jonathan, pero ya después vamos a ir con todos ustedes, porque ya los estamos conociendo. Entonces es algo muy hermoso, hermanos. Qué bueno es poder tomar tiempo para la palabra del Señor. Creo que nosotros humanamente no tenemos mucho que darles, hermanos. Nosotros no tenemos que, pues, palabra, la verdad. El Señor nos ha privado en cuanto a lo que es la educación secular, porque yo nací en un hogar cristiano, crecí oyendo la palabra de Dios desde que tengo uso de razón. Así fue creciendo, pero llegó el tiempo en el que también yo descuidé mi vida. En mi juventud y estuve algunos años fuera y me perdí, hice muchas cosas desagradables, pero dentro de lo que el Señor permitió que yo me apartara, una de las cosas es que me gustó estudiar, así como mi padre. Bendigo también al Señor por mi padre, porque le ha gustado mucho estudiar, meterse mucho en profundidad. Y también desde niño yo recuerdo que muchas veces tuvimos estudios los sábados, los domingos, pero tomaban de 5, 8 horas, 10 horas. Y no es fácil, hermanos, sentarse allí muchas horas, más cuando uno está niño o adolescente, pues se le hace muy pesado, muy cansado. Y ahora me doy cuenta qué tan importante fue habernos instruido en esa palabra, qué tan especial fue que nos metieron la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que se cumpla la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, 6, que dice que esa instrucción, dice, porque ese consejo no es para los niños, es para los padres, que instruyan a los niños, que los eduquen, que les enseñen, que los encaminen, porque dice que aun cuando sean viejos, no se van a apartar de esta palabra del Señor. Y se cumplió esa palabra en mi vida, porque cuando yo quise alejarme del Señor, no me pude alejar del Señor, la verdad. Fue una presencia tan fuerte que me volvió otra vez. Y ahora que estoy, hermanos, hemos salido por la misericordia del Señor a varios lugares. La semana pasada reciban saludos los hermanos de Otelo. Les mencionamos que íbamos a venir para acá, allá en Washington. Es una comunidad pequeña allá en el estado de Washington. La mayoría también son mixtecos, hermanos como nosotros somos mixtecos, somos de Oaxaca. Y pues el Señor nos llevó, ahí en ese lugar. Entonces, los lugares que hemos andado siempre vemos la necesidad, hermanos, del Señor. Gracias al Señor porque Dios nos está manteniendo, hermanos, pero no nos conformemos así. Tenemos que seguir buscando, seguir creciendo, seguir luchando. Y sobre todo una carga muy pesada que yo traigo, como dice el Señor, le habló a los profetas, decía: la carga del Señor para este pueblo. Y una de las cargas que yo traigo es que en muchísimas congregaciones donde hemos visitado, hace poco fuimos a Georgia, también allá hasta Florida, y es algo para mí, es una preocupación que esta carga que traigo se las paso también a ustedes, para que juntos carguemos esta carga. En unos lugares también por acá, por Indiana, por Kentucky, para allá, me dio a mí mucha tristeza ver muchas congregaciones. Me dio gozo primero de ver estados que son más conservativos, son estados con más moral, porque ustedes saben, hermanos, el estado de California es el número 1 en donde se ha desatado la liberalidad. Siempre va por delante aprobando leyes, el aborto, el homosexualismo,
muchas cosas casi siempre va por delante, y hay estados donde se están reservando un poquito más, y aquí el estado de Utah también se conoce como un estado que ha tratado de conservarse un poquito más, y esa es una alegría. Cuando dije en aquellos estados de Tennessee, de Kentucky, donde también el Señor nos ha llevado por allá, es un gozo para mí el haber visto que en cada cuadra, cada bloque, un templo, otro templo, o sea, hay muchos templos cristianos. Allá en donde estamos nosotros, ahí en el área de San Diego, pues yo estoy en Tijuana y también allá hay templos por todos lados. Pero aquí en San Diego, en Chula Vista, ya cerquita de la frontera, hay una escuela muy grande que se abrió hace como 4 años, y ahí dice escuela satánica se llama, y ellos dicen no, es que no adoramos al diablo, sino que somos de mente abierta, de mente no sé qué. Ahí tienen un logotipo ahí el chivo ese sentado enfrente de una estrella de 5 picos, y todo se está volviendo liberal allá en Tijuana, hacia el sur, yendo para Ensenada. En el camino igual hay una casa muy grande, igual está un hombre así, con sus cuernos bien grandes, y supuestamente es un arte gótico. Pero así el satanismo va creciendo, va entrando por todos lados y se va haciendo normal. Y algo que digo que admiro de estos estados que son más conservativos, que hay templos, hay muchos templos, entonces se puede notar la presencia de muchos cristianos. Pero algo que a mí me pesa o me pesó, había unos hermanos en lugares que no necesito mencionar, que estaban muy contentos porque unos hermanos americanos les regalaron el templo para que hicieran sus servicios, porque esa congregación se acabó. Solamente quedaba el pastor, su esposa y una hermana anciana. Eran 3 y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Ustedes, hermanos, si van creciendo, tomen el templo y nosotros nos vamos a congregar con ustedes. Y así fue, ¿no? Bendición para los hermanos, porque imagínense, hermanos, ¿quién nos va a regalar un templo? Pues es algo hermoso. Pero de ahí entró en mí esa preocupación, y cuando me di cuenta, la mayoría de esos templos son puros ancianos. ¿Y dónde está la juventud? ¿Dónde están los muchachos? Y eso me empezó a preocupar a mí. Voy a otro estado y también hay muchos templos donde no hay jóvenes, no hay ni siquiera de 40 para abajo, ya no están. Y sucede en muchos lugares, hermanos, sucede en muchos lugares. Aquí, cuando yo entré aquí con ustedes, vi a varios niños, y eso me da mucho gozo, mucha alegría, porque estos niños, hermanos, son los que son una puerta abierta para nosotros, si tenemos la carga de Dios, para instruirlos. Porque la juventud, cuando llega un tiempo en donde ya no se puede solamente doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor, pero ya no es como aquel niño que le vas a agarrar, sabes que vamos a ir porque vamos a ir. No le puedes decir así a un jovencito de 15, 18, 20 años, ¿me explico? Es un tiempo donde ya se fue. Lo que se hizo, y lo que no se hizo, todo lo que queda es pedirle al Señor, no parar de pedirle al Señor hasta que el Señor haga la obra. Pero el niño que tiene 3, 4, 5 años, ese está bajo nuestra tutela, bajo nuestro cuidado, y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle. Y es lo que dice la palabra del Señor: enseñarle. Porque enseñarle no es preguntarle qué quiere, no es aún en lo secular, en lo humano, aún para comer. Estamos viviendo en un mundo tan libre donde es normal que una madre le pregunte a su hijo: ¿qué quieres comer? Cuando ustedes saben, hermanos, los que vinimos de la pobreza o más para allá, cuando nuestros padres nos preguntaron qué queremos comer. Esa no es pregunta, y no debería de ser hasta el tiempo de hoy. No es qué quieres comer, qué te quieres poner, qué quieres, sino que los niños van a hacer lo que el padre y la madre entienden, para que ellos vayan aprendiendo, hermanos. Nuestros niños deben hacer la diferencia entre qué es un hombre y qué es una mujer. Tenemos que marcar claramente la diferencia entre un niño y una niña. Y por eso esta carga, digo, que yo siento, porque pues no hay mucho tiempo
ustedes se quieren ir y yo también me quiero ir, me quiero regresar de donde soy. Entonces yo entiendo también tenemos que sujetarnos al tiempo, porque tenemos un tiempo ya limitado, ¿verdad? Donde tenemos que también dejar este lugar. Todo tiene su tiempo: tiempo de comer, tiempo de oír la palabra del Señor, tiempo de las alabanzas, amén. Todo tiene su tiempo, y también tratamos de sujetarnos a ese tiempo. Pero les invito, antes que se me olvide, dije, esta carga que traigo se las paso acerca de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de la congregación, y los animo, mis hermanos, a que tomen tiempo para estudiar, para escudriñar más y más. ¡Aleluya! Algún día extra, ¿verdad? Algún día fuera también, no sé, hermanos, aquí se acostumbra a rentar y a veces pues tenemos que salir, tenemos que evacuar. En varias ocasiones nos ha tocado donde visitamos, hermano, este es el tiempo, y si se pasa uno, pues ya llegan los otros y ya nos están corriendo, y pues vámonos para afuera porque hay un tiempo limitado, mis hermanos. Pero cuando se pueda, aún en las casas, algún tiempo, hermanos, hagan su tiempo para estudiar la palabra del Señor. Están también los libros de nuestro hermano Efraín Senior, que siempre, pues aquí cargo yo varios libros, y a mí me han servido bastante, los he leído una y otra vez, porque no son libros que surgieron de la mente de él, sino que son guía para estudiar la Biblia, aquí en la palabra del Señor, y por eso les animo. Estoy diciendo esto porque cuando uno no sabe, hay un libro de nuestro hermano anciano que se llama Conociendo a nuestro enemigo. En este libro él trata de conocer quién es el enemigo para poder atacarlo. Y en este caso, cuando nosotros pues la mayoría, ¿verdad?, no tuvimos la oportunidad de ir a la escuela. No sé cuántos de ustedes son aquí ingenieros, arquitectos, alguien tiene alguna licenciatura, no sé. Dios lo bendiga, porque para lograr eso es mucho trabajo, mucho dinero y pues mucho esfuerzo, mis hermanos. Pero la mayoría de nosotros, hermanos, el apóstol Pablo lo dice, que no somos muchos sabios, amén, no muchos maestros, sino que el Señor quiso sacar lo vil, lo menospreciado, lo necio del mundo, dice que el Señor llamó. Y entonces, pero hay un descuido en nosotros del conformismo, y me alegro mucho que el pastor tome tiempo para instruir estas enseñanzas, mis hermanos. Yo me alegro por eso, y oren por su pastor, aprecien la palabra que trae el pastor para ustedes, porque estamos cada vez más viendo que los tiempos van cambiando. Si nosotros pudiéramos retroceder 100 años para atrás, cómo eran los servicios de los hermanos, no había comodidad como las que tenemos nosotros. En aquellas tierras del sur de México, nos tocó mirar los que se sientan en las piedras, en el suelo, parados. No hay aire acondicionado, no hay ventiladores, no hay, en tiempo de frío, no hay muchos lugares que todavía están sufriendo acerca de la comodidad, pero buscan al Señor. Y eso nosotros no debe de ser un estorbo lo que es la comodidad, sino debemos de aprovechar esta comodidad, los medios que tenemos para poder servir mejor al Señor. Amén. Y también cuando nosotros entramos en este conformismo de que hasta aquí nomás, ya hay unos hermanos que dicen, es que para qué nos metemos más de lo que ya no necesitamos saber, pero ni siquiera nos acercamos a lo que sí debemos de saber y sí podemos saber. Y eso está mal, ¿verdad? No es pecado que uno no haya entendido misterios, no es pecado si uno ya no pudo entender, pero el pecado es que uno no haga ningún esfuerzo para poder meterse en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es tan amplia, tan extensa. Y estaba diciendo que hace como 10 años el Señor me dio a mí una visión que compartí con mi padre. Yo estaba desesperado, yo no sabía qué significaba, cuando yo vi en un lugar muy espantoso donde había muchos demonios y estaban como ¿cómo se puede decir? Como cucarachas, así todos así, una multitud, legiones. Y ellos decían que recuerdo que había alguien grande, una potestad más grande, más fea,
y estaba golpeando a los demonios más chiquitos. Dije, parecían como cucarachas, y los golpeaba y les decía, es que no han hecho su trabajo, y ellos decían, es que no podemos tumbarlos, solamente hemos tumbado a los que no han orado, no han ayunado y no han leído. Los que no oran, pues en el descuido carnal, los que no ayunan en cosas aquí humanamente, que uno ¿cómo se dice? Se encariña con las cosas del mundo de muchas maneras. Y el que no lee, pues si no lo pueden atacar por el lado de la carne, lo ataca en la doctrina. ¿Lo explico? Y de una u otra manera. Pero ellos decían, no podemos, y los demás están orando, están ayunando, están leyendo, no podemos. Y recuerdo que hubo un silencio, y esa era una cosa muy fea, grande. Dijo, pues entonces váyanse con los hijos, dijo. Estoy seguro, dijo, que con los hijos aquí los vamos a acabar. Y eso pasó hace muchos años. Entonces yo empecé a poner atención, mis hermanos, porque yo mismo fui parte de esos hijos que fueron atacados por el enemigo. Yo fui parte. Y la manera sutil que a mí me atacó no fue en la manera de que me gustaron ¿cómo se dice? Divertirme en el mundo. Yo no fui una persona que tuve dinero y que me fui a perder como el hijo pródigo con un costalote de dinero. No, sino que este es un tiempo donde tenemos que entender que la cuarta bestia comenzó con un poder militar, ¿verdad? Esto creo que ya el pastor lo ha explicado. Y luego, ahora está en un poder intelectual. Y ese poder intelectual, cuando hablamos del sistema del hombre, es parte también de esa influencia, porque ahora el enemigo está atacando aquí en la mente, aquí comienza. Y en este tiempo tan moderno, ayer escuché que el hermano Willy decía que son tiempos peligrosísimos, y me gustó. Estoy 100% de acuerdo en esa exageración de peligrosísimo, porque no nomás es peligroso, sino que es peligrosísimo. Cuando entendemos qué tan peligroso es, no vamos a dar sueño a nuestros ojos, vamos a buscar la manera, porque es algo demasiado peligroso, de vida o muerte. ¿Me explico? Porque alguien puede decir, es una exageración. Yo me gozo, mis hermanos, cuando llego en un lugar donde veo a mis hermanos que se gozan. Aleluya. Y gracias al Señor. Amén. Pero hay algo que a mí no me hace sentir muy cómodo. Una expresión que nosotros pues usamos en donde sea, cuando se dice, hermanos, ¿cómo estamos? Pues de victoria en victoria. Y es cierto, porque así debemos de estar. No estoy diciendo que está mal, está bien. El problema es que en el gozo, en la alegría, a veces nos vamos olvidando de aquellos que un día estuvieron y ya no están. Y nos vamos resignando, pues ya no están. A ver, algún día que el Señor los traiga. Pero no estamos haciendo mucho para pelear por ellos, para que vuelvan aquí. Y no nomás los que no están, sino los que nunca han estado. Tenemos familia que no han estado, ¿o no? No sé ustedes, tenemos gente que pudieran venir a los pies del Señor, pero nosotros, a veces estamos en este conformismo, y que el Señor nos ayude. No estoy diciendo que ustedes son conformistas, porque yo, para empezar, no los conozco, y yo no los conozco. El Señor es el que los conoce. Yo no sé nada de ustedes, mis hermanos. Todo lo que sé, digo, aquel ciego es que no veía, ahora veo, dijo. Y yo todo lo que sé es que el hermano Jonathan es el familiar de mi hermano. A él nomás lo conozco. El hermano Willy también lo conocí hace como 2-3 años allá en Oaxaca. Él estuvo en mi pueblo, hermanos. Cuando gusten, en junio, a mitad de junio, tenemos cada año un estudio que comenzamos el lunes hasta el sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Cómo me gustaría que pudieran llegar mis hermanos? Allí mi papá nos imparte muchas enseñanzas,
pues todo el día y toda la semana. Es algo tan precioso, hermanos. Y llega el sábado y nosotros apenas estamos agarrando vuelo para que veamos qué tan amplia es la palabra del Señor. Y entonces cuando digo que son tiempos peligrosos y que me da tristeza ver cómo en los templos se van vaciando. ¿Y saben por qué? Principalmente no es tanto la rebeldía que surge en la adolescencia, porque yo mismo pensé eso. Porque en la escuela los maestros nos dicen es que va a llegar la etapa de la adolescencia y se va a poner medio rebelde. Y es cierto que llega esa etapa, se va a poner medio descontrolado hormonalmente. Pero no dice la palabra del Señor que se va a descontrolar, se va a ir. Todos tus hijos criados, y cuando llega la adolescencia pues se te descontrolan y se te van. No dijo la palabra del Señor eso. Digo que esto va a continuar con tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Amén. Amén. Y claro que vienen esas etapas difíciles, pero por eso tenemos que estar más que nada despiertos, porque si estás dándote cuenta que es un hueco, un hoyo, donde tus jóvenes o pasan del otro lado contigo o se caen. Es por eso que debemos de estudiar la palabra del Señor, agarrarnos del Señor y meternos para pelear. Entonces, ¿qué significa conocer a nuestro enemigo? Limitadamente yo pensaba en mis principios que conocer al enemigo, aún en el libro que estaba leyendo nuestro hermano anciano, de poder saber las artimañas del enemigo, entender cómo trabaja, cómo opera, para que cuando llegue ese momento sepamos cómo pelear, meternos en el terreno del enemigo para estudiarlo. En el tiempo pasado dice que los que peleaban primero mandaban espías para que inspeccionaran la tierra, no entraban a lo tonto, a ver para dónde le damos. Ya sabían por dónde estaba la entrada, dónde están las puertas, las fortificaciones, sabían todo, mis hermanos. Y para que ya cuando llegara el momento, ellos ya iban, tenían una idea de dónde entrar y dónde atacar y cómo, qué estrategias usar para atacar. Entonces, el Señor me permitió a mí, ahora dije, meterme a la escuela. Mis padres siempre nos apoyaron para que nosotros estudiáramos. Y hubo un tiempo en el que hubo un pastor que comenzó a promover mucho estudiar, porque también se oía mucho del orden mundial y esas cosas, y no lo niego, existe, es cierto, hay tantas cosas que se están moviendo en el mundo que están llevando los gobiernos, los manejan ciertas cabezas nomás, no es todo el mundo, no hay tanta democracia como se ve, pero eso va a pasar, es inevitable, eso no lo podemos evitar nosotros. Nosotros debemos de enfocarnos en lo que conviene. Lo que va a pasar, pero nosotros debemos de enfocarnos en nosotros, en nuestra casa. Dijo Josué, yo en mi casa. Ya los demás, pues si hay tiempo, vamos a seguir para allá, pero aquí primero con nuestra casa. Entonces cuando vienen estos tiempos difíciles, mis hermanos, vienen estas cosas que nos empezaron a atacar, y les digo, parecía algo muy bueno. Cuando yo tenía 6 años, hubo otro hermano, dejo primero una pausa, aquel hermano que nos animaba a estudiar. Más atrás yo tenía 6 años y hubo un hermano que llegó a hablarnos ahí en la congregación para invitar a los hermanos. Había una promoción pues, porque las escuelas, los institutos son de paga, para que inscriban a sus hijos para que estudiaran en el instituto bíblico. Amén. Y mi padre decía esto, pero ¿cuál es la doctrina? Y entonces ese hermano se molestó, dijo, mire mi hermano, no estamos hablando de doctrina, dijo, estamos hablando de estudiar en el instituto la Biblia. Sí, pero dijo mi padre, pero es que si a mi hijo le van a enseñar que son 3 dioses o 4 dioses, o que este es el nombre, yo no puedo dejar a mi hijo. Y mi padre no dejó. Yo no estaba ni que si quiero o no quiero, pues yo ni sabía qué estaba pasando. Pero
Algunos hermanos de otras regiones, otras comunidades también, ellos pues algunos metieron a sus hijos a las escuelas y fue algo positivo en un principio, vamos a decir, a que vayan a la pública mejor que vayan aquí, por un lado. Por otro lado, ya de como de 12 años me vuelvo a topar con el movimiento para que fuera al instituto a estudiar, y yo ahí sí dije pues yo quiero ir, y mi padre me explicó: si vas a ir, pero firme en la doctrina, esto, y la cosa es que ya ni no fui yo. Pero mi padre, después yo tenía una batalla en la mente en contra de mi padre, porque mi padre era como muy exagerado, muy celoso, no quería dejarnos soltarnos para donde sea, y yo batallaba, dije en mi mente. Aleluya. Dios me permitió ahora, hermanos, que soy padre, tengo hijos, veo lo peligrosísimo que es toda la trampa que existe en este tiempo acerca del sistema del hombre. Porque si no puede adoctrinarnos, no puede engañarnos de una manera, va a buscar otra manera. ¿Me explico? Amén. Y siempre va a haber una manera en donde nos va a atacar. Y por ese lado de la doctrina, gracias al Señor, bueno, no pudo, vamos a decirlo, seguimos. Pero más tarde, cuando yo tenía mis 13, 14 años, empezó el movimiento en que el orden mundial estaba avanzando y que los pastores los iban a quitar porque no tenían estudios, no tenían carreras, y es cierto, era una amenaza del gobierno. Si ese pastor no tiene una licenciatura, para afuera, ¿qué está haciendo allí? Era una amenaza, y sí es cierto, porque allá en México el gobierno comenzó a demandar que tuvieran alguna carrera, porque no sabe ni leer ni escribir y ni hablar bien puede, y está enfrente de un púlpito, pues para dónde va a llevar a la pobre congregación. Así lo decían ellos, y se miraba muy bien, ¿verdad? Se miraba muy bien, porque pues imagínense, hermano, el pastor que tiene testimonio, tiene palabra de Dios, tiene un buen tiempo siendo pastor, pero como no tiene licenciatura, pues se fue a sentar. ¿No sé si me explico? Para el gobierno, pues están mejorando las iglesias porque ya hay gente con licenciatura, pero apenas acabamos de oír el llamamiento de Dios, ¿me explico? Amén. Y pues lo sentaron, y el otro que pusieron, no sé si me explico, y el otro que pusieron que trae una licenciatura, pero ¿qué trae de Dios? Bueno, se movía eso en ese tiempo. Entonces empezaron a promover para que los hijos se fueran a estudiar, y una masa, hermanos, fue un movimiento tan grande, porque yo veía casi la mayoría de mis compañeros, muchos de otros lugares, de otros estados, se metieron a las universidades y empezaron a prosperar. Y gracias al Señor, el lado positivo, ya hay algunos ingenieros, algunos arquitectos, ya hay varios. Yo me gozo por los que terminaron, me gozo porque yo no pude. Pero después, yo no lo vi en ese tiempo. Ahora, cuando escuché a ese mismo pastor lamentarse en la congregación cuando dijo: ¿saben qué, hermanos? Yo creo que nos equivocamos. Y a mí me tumbó todo el escenario de mi cabeza. ¿Qué está diciendo? Si él se esforzó, luchó, promovió, hasta fue a las universidades para que dieran chance. Descuentan, te traigo 20, dijo, y apoyó mucho aún a los hermanos que vivían en las ciudades. Les pidió: hermanos, échenos la mano, van a venir los hermanos a la universidad para que no vivan solos, para que no gasten, ¿por qué no? Aquí un cuartito, acá otro, sencillo, pero échenos la mano. ¿Por qué digo esto? Porque de todos los que se fueron, hermanos, no sé si puedo decir que el 5% están en el camino del Señor. Todo el resto, hermanos, unos se echaron a perder. No en las calles, no están en las calles, no están en los vicios. Tienen buenas casas, tienen buenos trabajos. Son gente de bien en la sociedad, pero no tienen nada de la palabra del Señor. Porque la escuela les arrancó eso de sus corazones. Pocos, dije, se echaron a perder. De plano no quieren saber nada del Señor. Pero hay otros que pues no lo rechazan.
pero no se afirman. Y eso para mí, dije, es una tristeza, porque empecé yo a sentir esa carga, esa necesidad, y recordando lo poco que yo estudié, recordé tantos filósofos, tanto que se estudia en la escuela, pensamientos, y cuando más desperté a la realidad y me asustó es que ahora existe algo que se llama el Facebook. Ahí en el Facebook he visto muchos hermanos, hermanas que ponen pensamientos que se miran muy inocentes, muy como, oh, tiene razón, y ahí va toda la congregación congregando, amén, hermana, así es cierto, hermana, así es esto. Cuando esa idea no viene en la palabra del Señor, estamos viviendo mucho el liberalismo femenino. No sé si me explico, no se ofendan mis hermanas, yo no soy machista. No soy machista, yo a veces hasta mi mujer me manda, yo no soy machista, pero la liberación feminista, ¿cómo se está moviendo? Las ideas de libertinaje, ¿me explico? Todo eso se está moviendo bastante, los hombres están perdiendo la identidad, y hay muchas cosas que se ven ahí, que sutilmente se van metiendo. Hay un hermano que hasta hace una pregunta en el Facebook, oigan, ¿qué recomiendan mi hijo así? ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios pidiendo un consejo en las redes sociales? ¿Me explico? Amén. Es un ejemplo, yo no sé de ustedes, dije, a ninguno lo tengo como amigo en las redes, no sé nada, no piense que le estoy tirando a ustedes, yo no sé nada de eso, pero ¿por qué me preocupa a mí esto? Porque cuando yo estuve en la escuela, yo vi muchas cosas negativas, muchas cosas que aún traumaron mi vida de niño, que mis padres no estaban al tanto. Y no culpo a mis padres, amo a mis padres, los bendigo, y también tengo una muy buena comunicación con mis padres. Los hice sufrir muchos años, pero llegó en un tiempo en el que yo quería contar lo que estaba viendo, lo que estaba viviendo, pero tenía esa cohibición. En mi cultura somos más cerrados, más reservados, no hablamos de ciertas cosas porque pues son cosas feas, o no hablamos de cosas íntimas, o así es en mi cultura. No sé ustedes, a lo mejor ustedes son más abiertos, pero pasaban cosas, y pues el enemigo te pone amigos que sí te van a escuchar. Vas agarrando amistad allá en el mundo, porque no tienes un hermano que te escuche. Vas agarrando amistad allá, un amigo, una amiga allá. Los niñitos de 12 años, 13 años ya tienen sus amiguitos, y está bien, no está mal, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando llegó el momento en el que recuerdo que allá en Cuxtahuaca el hermano Alfonso Pérez habló ampliamente acerca de la familia y empezó a pegar unas buenas pedradas, y a mí me llegó mucho, y yo estaba dañado espiritualmente, y ciertas cosas, ciertas pequeñas traumas, porque gracias a Dios yo no viví algo horrible, espantoso, no puedo decir eso, pero ciertas pequeñas traumas, que se acercó mi padre cuando yo tenía 14 años, y no estoy desprestigiando a mi padre, yo he tenido mucha plática con mi padre y lo amo, y mi padre es un hombre que me ha pedido perdón muchas veces. Yo no estoy cómodo que él me siga pidiendo perdón, yo lo he perdonado, no me hizo nada malo, pero bendigo y honro la vida de mi padre, porque él es un hermano que tiene muchos años en el camino del Señor. Ha salido también, ha visitado bastante en México, en las confraternidades, en muchos lugares. Ha venido también a Estados Unidos, pero de mojado, ya tiene mucho tiempo que vino. Falleció mi tío, el pastor, el que era pastor ahí en San Martín del Estado, ahora quedó mi padre. Entonces ha tenido mucha carga, responsabilidad, tiene mucho de la palabra del Señor. Amén. Es un hombre de Dios. Y a pesar de eso, es un hombre que sabe humillarse, porque hay hombres que ya tienen un lugar y ni esperanzas que te digan, hermano, discúlpame, hermano, me equivoqué o fallé o algo. Mi padre es ese hombre que llegaba otra vez, hijo, perdóname, hija, perdóname. Mi madre, son hombres de Dios que han trabajado en la obra del Señor.
Pero ¿por qué digo esto? Porque cuando yo tenía 14 años, mi padre se acercó con mucha vergüenza, no me andaba dando vueltas. Y yo conozco a mi padre. Mi padre ha sido muy penoso en ese lado, porque tengo mis otros tíos que son más abiertos. Mi padre, si él se le antoja mucho una fruta ahí en la casa de ustedes, les aviso por si algún día viene, él no se los va a pedir, él nomás va a estar así y no va a decir nada. Mi padre es muy penoso en ese lado. Cuando predica, a mí me sorprende cómo es que predica abiertamente, sí, en su vida, es lo que es él, es muy tímido. Una vez fuimos a la casa de una tía que no era cristiana y tenía muchos árboles de frutas, pero buenas frutas y bien maduras. Y yo le digo a mi papá, porque así nos enseñaron a no llegar y agarrar las cosas, digo, papá, quiero una naranja. No, pues espérate, si nos ofrecen, digo, si no, no. Pero nadie nos ofreció y no nos dijeron nada. Y yo me quedé pues con las ganas de las frutas tan buenas que estaban, porque mi padre es muy penoso. Después en otra ocasión fui a la casa de la misma tía con mi tío Taurino. Mi tío Taurino llegó y dijo, ay prima, pero qué buenas están las naranjas. Dijo, a ver, échame una para acá. Y él agarró y le dice, agarra, primo, dice la señora, agarra, hombre, se están cayendo las frutas, nadie las come, agarren, llévense, dijo. Y yo en mi cabeza dije, mi padre, no agarramos ni una naranja cuando vinimos, porque mi padre es muy penoso en ese lado. ¡Aleluya! Y eso, pues, cuando él se acercó a mí, cuando yo tenía 14 años, mi padre nomás andaba dando vueltas. Y yo conozco a mi padre, que es muy penoso. Cuando tiene hambre, entra a la cocina y nomás está dando vueltas, porque es muy penoso mi padre. Y como mi madre ya lo conoce, ya tienes hambre, ¿verdad? Sí, dice. Pero él no va a decir nada. Bueno, estaba dando vueltas. Y yo, hermanos, 14 años, ya era un hombre rebelde. Dentro de mí mismo, yo lo sé ahorita y lo sabía en ese momento, ya era un hombre muy mañoso, pues ya sabía muchas cosas de la maldad, dice, hermano. Si tú piensas que tu hijo, es que está chiquito, no creas, hermanos, que no sabe. La maldad está tan fuerte, hermanos. Y 14 años me dijo, hijo, y le dije, ¿qué quiere? Pues, ¿qué quiere? Que anda dando vueltas. Me dijo, quiero hablar contigo. ¿De qué quiere hablar? Le dije, pues quiero hablarte acerca de... Ya estaba dando vueltas. Entonces, él trató de hablarme acerca de la sexualidad. Cuando comenzó a tratar de introducirse, le dije, papá, gracias, le dije. Gracias, no necesito que me hable, yo ya sé. Usted pregúnteme, ¿qué quiere saber? Así le dije. Una rebeldía que había en mí. Y mi padre, bien apenado, sí, pero es que mira, hijo, si a ti te están pasando cosas, no me van a pasar, ya me pasaron. Me están pasando y hasta ya me pasaron, le dije. Pero es que yo quiero que tú tengas la confianza de, si quieres platicar conmigo. Le dije, mire papá, gracias. No necesito, yo ya tengo quien me escuche, le dije. Tengo muchos amigos que me escuchen y no necesito a nadie más que me escuche. Mi padre, sentí como le cambió el rostro y se aguantó de no gritar, creo, pero unas lágrimas así gordas de su cara. Está bien, hijo. Solo quiero que sepan, no quiero saber nada, le dije. Yo tenía 14 años, hermanos, y se salió. Yo le destrocé el corazón, entiendo, porque después le pedí perdón. Le dije de las ocasiones que lo hice llorar. Yo le despedacé el corazón a mi padre. Aún a mi madre le dije, yo no los necesito a ustedes. Me tocó visitar a unos hermanos porque había una niña de 13 años que le estaban pasando muchas cosas y ella tenía pena de hablar con sus padres. Fuimos a hablar con los papás. Dije, hermanos, disculpen, pero a esta niña pequeña le están pasando cosas y acá y allá. Y dice el padre, mira, hermano, disculpe, dijo, perdone, le quito esta chamaca que le anda quitando el tiempo, pero esta no tiene nada que hacer porque no trabaja, esto por eso. ¿Qué tontería le anda pasando? Dijo, váyase, dijo. Y yo dije, mire hermano, es que usted tiene que atender lo que le está pasando a ya no es una niña, es una adolescente
y le están pasando, pues, no, digo, no, y tú lárgate para allá, lo que tú necesitas es unos buenos cinturonazos, digo. Sacó el cinturón el hermano ahí enfrente de nosotros, y pues creo que le iba a dar porque estaba bien decidido. Cuando le iba a dar, ahí fue donde yo pues sentí un celo de Dios, voy a decir, y le dije, hermano, pues le tuve que levantar la voz y le dije, mire hermano, está bien, si usted no tiene tiempo para su hija, allá afuera hay muchísimos muchachos que tienen tiempo para ella. Y así le dije, y pues ya venía con el cinturón detrás de mí, yo me largué, porque también me puede dar una buena a mí. Pero esa palabra, después ese hermano me pidió perdón. Dice que cuando le dije eso, se explotó en su mente y se le abrió la cabezota. Así él dice, se me abrió la cabezota. Dijo, tantos muchachitos detrás de la jovencita de 13 años, 14 años, porque está madurando, está comenzando a desarrollar su cuerpo, y el padre y la madre no tienen tiempo. ¿Me explico? Es una situación muy difícil que se vive, y perdonen, yo no sé por qué nos fuimos para acá, pero pues solamente Dios sabe, hermano. Algo que también me ha costado a mí es que me gusta hablar de doctrina de la palabra del Señor, pero pues gracias al Señor que ya están los hermanos, los pastores, los libros, y pues digo, pues oren por mí, porque ha sido algo muy pesado para mí el hablar cosas o temas que no se dicen mucho, mis hermanos. Y yo sé por qué, porque es difícil tocar cosas delicadas, mis hermanos. Es difícil. Muchos de nosotros, de niños, aún yo creo, mi hermano, tú debes de tener alguna experiencia que no pudiste contar. ¿Por qué? Porque la cultura, porque esto, el otro, no tuviste a quién dirigirte. Yo sé, hermanos, todos traemos algo que quisiéramos borrarlo de la mente, o quisiéramos que no hubiera pasado. Pero, ¿por qué digo esto? De todo lo que estoy diciendo, cuando el Señor me alcanzó y yo vi esta visión, me acordé de mi juventud. Cuando el diablo dijo, ataca a sus hijos, me di cuenta que tanto desastre estaba haciendo el diablo en las familias, los hijos, que tanto terreno estaba abarcando el diablo, porque yo mismo viví esos ataques, yo los viví. Entonces le empecé a pedir al Señor, ¿qué podemos hacer? Ya el mal está hecho, ya está muy avanzado, pero dice Eclesiastés, mientras está uno vivo, dice que más vale un perro vivo, chiquitito pero vivo, que un león que está grandote pero está muerto. Se le acabó el tiempo. Y fue cuando el Señor empezó a tratar en mi vida. Una sola palabra oí. Cuando empecé, hermanos, en mi juventud, pues en el primer amor, deseando hacer muchas cosas, me desesperaba que los jóvenes traían una pesadez en lo que se vive en las iglesias. Los jóvenes sin ganas, no tenían ganas, no tenían interés, tenían flojera, y me tocó convivir que oían música pagana. Para mí era algo muy espantoso. Yo recién salido, me daba un celo en el templo que estuvieran con su celular o estuvieran escribiendo cuando era hora de escuchar la palabra del Señor. A mí me daba mucho, me daba celo, y en un momento empecé como a sentir coraje, y esto, usted sabe, hermanos, cuando uno empieza y uno no sabe nada, uno hasta hace coraje sin razonar bien. Tuve otro sueño donde yo arreaba chivos. Había muchos chivos. Ustedes, los del pueblo, saben qué son los chivos. Amén. Los chivos no son tranquilos ni educados, se van por todos lados, se desparraman, y yo andaba para acá y andaba para allá, y había un montón de chivos, y yo corría para acá y corría para allá, y hasta que me cansé y dije, ay, ya no, me rindo, dije, no puedo con estos chivos. Y me dice, había un pastor que estaba hasta allá arriba en una piedra y se estaba riendo. Ay, hijo, digo, es que está haciendo las cosas al revés. Y no pude ver cómo era ese pastor, pero era un pastor, lo sé, tenía un palo en la mano y estaba así, pues, como sus ropas bien bonitas. Yo no le pude ver el rostro. Mira, me dijo, ¿quieres? Vete para adelante, deja de arrearlas, me dijo, vete para adelante y te van a seguir.
Y yo me quedé, si las estoy para arriba y para abajo y no se puede, ¿cómo me van a seguir? Pensé. Así se acabó el sueño. Platiqué con mi padre y mi padre me dijo, exactamente, hijo, tú afírmate en el Señor, vete para adelante, deja de andar haciendo coraje. Y me confirmó el Señor con una predicación que escuché del hermano Sinio que dijo, me cansé de querer amansar locos, dijo él. Él decía 50 años tratando de amansar locos, ni uno pude amansar. Porque es cierto, hermanos, querer es... Aleluya. Bueno, me voy para adelante. El Señor empieza a hacer la obra. ¡Aleluya! El Señor empieza a sacar la gente que es de Él, el pueblo que es de Él, para que empiecen a entrarle a la obra. Pero qué importante es, hermanos, afirmámonos nosotros. Basado en eso, y por último, cuando dije mi desesperación por la juventud, por los hermanos, por los hijos, el Señor me dio una confirmación hace 10 años. Esa confirmación fue, mira, porque yo le pedí al Señor, ¿qué podemos hacer? Dije, el mal está hecho. El diablo ha agarrado mucho terreno. ¿Qué puedo hacer? Adelántate. Eso fue toda la respuesta del Señor. Adelántate. ¿Qué quiere decir adelantarse? ¿Qué quiere decir adelantarse? Antes que el diablo llegue, tú ya debes de estar allí. Eso lo entendí cuando hacían las guerras en la antigüedad. Si alguien planeaba algo, siempre mandaban a un espía que escuchara el plan. Y cuando lograba ese espía filtrarse allí y sabía el plan, ya sabes que en la mañana van a marchar, en la tarde van a llegar allá y al anochecer van a atacar en el valle de tal lugar, nos van a agarrar por allá. Ok. El enemigo que ya sabían lo que estaban planeando ellos, ¿qué hacían? No vamos a esperar aquí a que lleguen a matarnos. Vamos a ir y a esperarlos en donde van a llegar. Y hacían las famosas emboscadas. ¿Me explico? Y efectivo, era algo efectivo, funcionaba. ¿Cómo aplica esto dentro de nosotros? Cuando el Señor me permitió ir a estudié, hay tantos filósofos en la historia, y nosotros de lejos escuchamos a los filósofos, pero no sabemos ni qué son, qué dicen, qué hacen, quién sabe. Pero nuestros hijos que van a la escuela, ellos sí los estudian. En otras palabras, mis hermanos, ¿saben quién fue Carlos Marx? Una idea a lo mejor. Pero si supiéramos, hermanos, en la universidad, por 3, por 4 años, por 5 años, este hombre, Carlos Marx, que está muerto ya hace mucho tiempo, está en los púlpitos de las escuelas, adoctrinando todos los días. ¿Saben quién fue Carlos Darwin? Otro hombre muy importante que tenemos una idea de la evolución, que el chango, es todo. Pero ellos en las escuelas todos los días, siendo bombardeados. En los libros últimos que han salido en México, en las portadas de todos los libros, en la primera página, ponen el pensamiento, un pensamiento para ellos, una filosofía tan especial que dice, en todos los libros los pusieron en la primera portada, dice, no solo de pan vive el hombre. Si yo tuviera hambre, no pediría un pan, sino pediría medio pan y un libro. Así comienza, y citan al autor. Ese autor, un hombre ateo, homosexual, que se burló de la palabra de Dios. Y inocentemente, ahora los niños ya lo van metiendo en su cabeza. No solo de pan vive el hombre. Si yo tuviera hambre, no pediría un pan, sino medio pan y un libro. Se oye muy inocente porque el libro es la fuente de conocimiento. Pero así va comenzando, hermanos, sutilmente. ¿Qué vamos a hacer? Esta carga que traigo, mis hermanos, es que tenemos que llenarnos de Dios y adelantarnos. A mí se me hacía feo que en el libro de primer grado ahora ya aparece el cuerpo desnudo de un hombre y de una mujer, para que los niños pues ya vean.
Yo lo vi hasta en el 3er grado, en el 4er grado, y aún así se me hacía muy temprana edad. ¿Sí me explico? Amén. Y uno dice, no, que los niños no hay que hablarles de esto, no, porque pues están muy chiquitos, no entienden. Hay un hermano que dijo, hermano, no estoy de acuerdo porque mi hijo tiene 8 años y le están hablando del infierno, lo van a asustar. Y digo, mi hermanos, yo no sé la mentalidad de ustedes, así que perdónenme, hermanos, si les estoy pisando a alguien, perdónenme, pero yo tengo que adelantarme, porque son tiempos peligrosos. Tengo que ir por delante del diablo, porque si tú no le quieres decir cosas en la escuela, ya le están diciendo. Y lo triste que hacemos los cristianos es que vamos cuando ya la lumbre está prendida. Vamos a querer apagar la lumbre. No vamos antes para evitar que ni siquiera se prenda. ¿Quién de nosotros toma tiempo para hablar con los niños chiquitos? Mira, un día te van a enseñar en la escuela que Dios no existe. No tomamos tiempo para hacer eso. Por eso, hermanos, qué bonito es cuando los niños tienen sus clases, tienen algo. Hay que echarle más, mis hermanos. Enseñarles, adoctrinarles. El año pasado, una maestra allá en la escuela de mi hijo, pues tenía sus ideas muy raras. Y pues la maestra no era una mujer así completa, normal. Ustedes saben de qué estoy hablando. Digo, no quiero dar tantos detalles, pero pues yo después descubrí que pues ella tenía su esposa y pues sabemos que eso no es normal. La hermana, la maestra, y le dije, mire, le voy a pedir que no traiga a su esposa aquí. ¿Y por qué? Digo, los niños tienen que empezar a pensar libremente. Le dije, son niños de 1er grado, le dije. Son niños de 1er grado, por eso deben de aprender a mirar, digo. Y así comenzó el problema con esa maestra. Después le dije, mire, voy a arrancar estas hojas del libro, y si alguien dice, porque no me permitieron hablar con la directora, bueno, era un nombre de un director, yo quiero hablar con el director. No, es que no se puede, una cita. Bueno, hágame una cita. No, pero ¿cuál es el asunto? Quiero hablar de los libros. No puedes hablar. No, y no me permitieron. Entonces le dije, voy a arrancar las hojas, y si llega el niño y no tiene esas hojas, porque yo exigí que me dieran los libros para revisarlos y después entregarlos, porque no permitían que los niños se llevaran los libros a la escuela, los libros se quedan no permitían que los libros se fueran a la casa, los libros se quedaban en la escuela. Y arranqué las hojas y después dije, si alguien dice o protesta, que me llamen en la dirección, porque quiero ir a hablar con el director. Y yo protesté por todos lados, nunca pude llegar a la dirección. Y dije, fíjense, hermanos, qué curioso, ¿por qué no puedo yo llegar a la dirección? Algo tan sencillo que, pues quiero hablar con el director. Entonces dije, voy a llegar por otro lado, otro asunto, quiero hablar con el director. Por todos lados se me cerraron las puertas y no pude, hermano, hablar con ese director. Pero bueno, sí pude con la maestra. Cuando empezó la maestra a decir muchas cosas, mira, aquí los niños tienen que ser libres, tienen que entender esto, el otro, es que ustedes le meten la religión a la fuerza y esto. Dije, ¿tú piensas que yo le meto la religión a la fuerza? Pues yo pienso que tú le metes esa doctrina también a la fuerza a mi hijo. Y empezamos a discutir tan fuerte que hasta que llegó el punto que pues ya estábamos ya casi peleándonos. Y me dijo, mira, mi obligación es darle las clases necesarias aquí en la escuela. Y yo le voy a dar las clases que tengo que darle aquí en la escuela. Dijo. Ah, bueno, ahí ya estamos entendiéndonos, le dije. Haga su trabajo. Mi obligación es instruirlo en la palabra del Señor y usted no me va a prohibir, le dije. Porque ella dijo, ustedes le andan enseñando a los niños que textos, ya dejen de hacer esas tonterías de textos y eso, pobres niños lo van a tontar. ¿Y qué es lo que están haciendo ustedes? Mi obligación es enseñar a mi hijo en la casa, instruirlo, porque dice la palabra de Dios que tengo que instruirlo, enseñarle, hablarle todos los días, y usted haga su trabajo. Dije, ¿quién va a ganar, usted o yo? Así me le puse a la maestra. Pero después me entró ese miedo, porque esas palabras que salieron por mi boca, escuché la voz del diablo ahí en esa hermana, por decirlo así, que ese es el reto que tiene hacia todos los hijos de Dios, el diablo.
Tú haz tu trabajo y él va a hacer su trabajo, porque ese es el trabajo del diablo. ¿Me explico? Lo triste es que el diablo sí está ganando terreno y nosotros, no sé si me explico. Aleluya. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Debemos de pelear más y más y más. Entonces, cuando preguntamos, le digo a los jóvenes, ¿saben quién fue Friedrich Nietzsche? Sí, dicen todos. Y digo, ¿y los hermanos grandes? Pues nadie sabe. Entonces, pues dije, hay que adelantarnos, hay que investigar, hay que estudiar para que cuando se me ponga un ateo, yo tenga conocimiento y pueda, dice el apóstol Pedro, de defender la palabra del Señor con sabiduría, con paciencia. ¿Me explico? Pero como nosotros no sabemos, hay hermanos en dos pensamientos. Unos que dicen, no, es que la palabra de Dios nomás es, no hay que meternos con ningún libro. Y hay quienes se dieron la libertad de libros y predicaciones en el internet y por todo lo que puedan comer. ¿Sí me explico? Y también está mal, porque hay ciertos libros que nos guían a la palabra del Señor, pero también tenemos que tener cuidado de todo lo que escuchamos, porque eso nos puede desviar, hermanos. ¿Me explico? Y por eso es que cuando se trata de la palabra del Señor, tenemos que preocuparnos, mis hermanos, por nuestra juventud. Yo sé que nosotros no tuvimos escuela, no tuvimos mucha educación, pero podemos estudiar y enseñarle a nuestros hijos cada día más, porque dice en Deuteronomio, y estas palabras que ya yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos. Amén. Y vas a hablar de ellas en la mañana y a mediodía y en la tarde y en la noche, porque dice, estando en tu casa, cuando te levantes, cuando salgas, cuando andes en el camino, en tus quehaceres, cuando regreses y cuando te acuestes, todo el tiempo, mis hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude en esta parte. Cuando el apóstol Pablo, Dios le dio la sabiduría y la inteligencia de que el apóstol Pablo, Dios lo llevó a estudiar. Él fue un griego, romano, judío, fue fariseo. Allí luego ustedes investiguen en la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo tuvo una educación secular, primeramente secular, que donde aprendió bastante, aprendió la lengua griega a perfección, se paró y discutió con los grandes reyes, con el mismo emperador. Pero aquí donde vemos las palabras de Pablo, el apóstol Pablo, para mí es el mayor ejemplo de aquellos que se adelantaron, porque vio el ejemplo del maestro. Cuando el Señor vino a predicar, se dieron un chasco ellos, ¿qué está pasando? Porque el maestro empezó a hablar cosas que iban a venir para que no se asustaran. Dijo el Señor, viene la hora, va a pasar esto. No se asusten, dijo el Señor. ¿Me explico? Porque el que no sabe ni qué, se va a asustar y va a perder la guerra. Entonces el apóstol Pablo habla acerca de ciertos filósofos. Vamos a leer rápidamente 1 Corintios capítulo 13. Gloria al Señor. Ya nos vamos a ir, perdonen, hermano. Es decir, que está diciendo este hermano y no leyó ni un texto. Ahorita vamos a leer muchos textos. 1 de Corintios capítulo 13. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Y oren por nosotros, hermanos, porque como gloria al Señor. En la ¿dónde está? ¿Dónde dijimos? Corintios. Vamos a leer, vamos primero en Hechos, perdón, vamos en Hechos. En Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Gloria al Señor. Verso. Antes de leer aquí, ustedes saben que Pablo llegó a Atenas y había muchos ídolos, pero había un altar de un Dios no conocido. Entonces, aquí es lo que quiero que despierte esta carga en nosotros. Que nosotros decimos es que pues esperamos en Dios, confiamos en Dios y aquí. Pero si no estudiamos, ¿cómo vamos? Porque dice, hermano, no te preocupes, Dios va a poner la palabra en tu boca. Porque si dijo el Señor, no tenga miedo. Pero ¿de dónde va a poner la palabra si no hay nada en la cabeza? ¿Verdad?
Debemos de tener un conocimiento de Dios para que Él nos recuerde. Dice el Espíritu Santo, dice, Él les recordará lo que ya hay en nosotros. Amén. Va a sacar lo que hay. Y dije antes de leer aquí, ¿sabían ustedes, mis hermanos, o qué tanto han oído, que el apóstol Pablo en sus cartas, en sus dichos, mencionó a algunos filósofos griegos? Amén. Dígame el nombre de algún filósofo. Aristóteles. ¿Quién? Aristóteles. Aristóteles, sí, hizo alguna alusión de las ideas de Aristóteles. Dígame otro filósofo que haya mencionado el apóstol Pablo. Ahí en el verso 27 está hablando del Dios no conocido, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de vosotros. Verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron. Él, cuando dice algunos de sus poetas, se estaba refiriendo a Epiménides, un filósofo del siglo IV. Epiménides se llamó este filósofo. Este filósofo dijo estas palabras: porque en Él vivimos y nos movemos. Ahora otro filósofo que se llamó Fenómenos de Arato, así se llamó, otro filósofo griego, él dijo: porque el linaje de este somos también. ¿Por qué les traigo esto, hermanos? Porque si sale un ateo, un maestro, y dice: mira, aquí está hablando del filósofo tal, y tú te quedas así que, no, esto es palabra de Dios. Aquí Pablo estaba inspirado de Dios. Amén. Pero porque tú no sabes que él hizo mención de dos filósofos aquí. Estos filósofos hablaron había pasado más de 100 años atrás, donde ellos mencionaron estas palabras. Pero mi pregunta es: ¿por qué Pablo se los menciona? Porque aquí es donde debemos de aprender a usar las estrategias para poder entrar correctamente y agarrar terreno. Pablo era un hombre estudiado. Y también no sé si sabemos qué es el aerópago. ¿Qué es un aerópago? ¿O qué es? Esto es como tarimado. ¿Un qué? Como tarimado, como... ¿Tarimado? Ajá. ¿Qué es el aerópago? ¿En dónde está el aerópago? ¿Es un pueblo, una ciudad, una iglesia? En Atenas, arriba, afuera, hay un valle. Investíguenlo. Existe. Hay muchos turistas que van. Arriba, una como meseta. Así está el valle. Y hay varias piedras, uno que otro arbusto, está como bonito, una meseta arriba. Ahí le llamaron aerópago, que para ellos era el valle de un dios de ellos, que era Ares, el monte de Ares, así se llamaba ese lugar. Y le pusieron aerópago porque era el lugar de la sabiduría y el conocimiento. Los filósofos importantes eran los únicos que se podían parar allí en el aerópago y dar un discurso. No cualquier analfabeta como nosotros podía pararse allí, ni aunque supiera mucho, era un simple hablador, no se podía parar ahí. ¿Quiénes eran los que iban a escuchar ahí? Por eso el apóstol también dice: los griegos buscan conocimiento, sabiduría, porque los griegos eran hombres que les gustaba estudiar. Entonces, cuando Pablo llegó y empezó a hablar ahí en Atenas, se dieron cuenta, dijeron: este hombre está estudiando, hay que llevarlo al aerópago para que nos dé una clase. Se le abrió la oportunidad. Habían dos cosas: si Pablo la regaba, ahí mismo lo apedreaban, o si daba un buen discurso. Entonces el apóstol Pablo empezó a hablar cosas así en un nivel intelectual más acá, un léxico mejor. No empezó a decir así como nosotros, como decía un maestro de literatura, pues vámonos para afuera, nos gritaba. Pues uno dice así, ¿no? Ya vámonos pues, no pues, y va para afuera. Y quería que mencionáramos las palabras correctamente, porque pues es cierto, ¿verdad?
los que tienen alguna carrera, alguna profesión, usan sus palabras ya más con mucha belleza. Y el apóstol hace mención de estos filósofos. Cuando menciona a los filósofos, llama la atención de los discípulos. No solo los discípulos del tiempo del Señor, sino los discípulos de los maestros filósofos. Los estudiantes se quedaron así. Este hombre está estudiado, porque está mencionando, hermanos. Cuando nos ataca un hombre que sabe mucho y nos dice, a ver, ¿qué sabes de Epiménides? ¿Quién es ese señor? ¿Quién sabe? ¿Me explico? No podemos platicar con una persona educada, pero si empezamos a estudiar y nos damos cuenta, vamos aprendiendo. Cuando llega alguien y nos quiere humillar, pues un cierto conocimiento, mis hermanos, vamos a sacar a honrar la doctrina. Entonces aquí él menciona esto y ellos se quedan pues escuchando, atentos. Hasta el final fue cuando habló de la resurrección. Ahí fue donde ya dije, no, aquí sí ya la regó este hombre. Pero ahí, fíjense, dice en verso 32, así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Y allí en Atenas hubo pueblo de Dios más adelante que recibieron la palabra del Señor. Amén. ¿Me explico? Pero ¿por qué estoy diciendo? Porque él estaba utilizando las armas que tenía en sus manos. Vamos a Tito. Gloria al Señor. Tito capítulo 1. Aleluya. Tito capítulo 1. Amén. Tito capítulo 1. Gloria al Señor. Verso 12. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses, ¿qué dicen? Siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Ahí nada más. ¿Esto salió de la inspiración de Pablo o estaba mencionando algún dicho de algún filósofo? Aleluya. Porque cuando está diciendo uno de ellos, su propio profeta, y no creen que está hablando de profeta de los de hijos de Dios, no, era un filósofo de ellos. Este hombre vuelve a ser Epiménides. Si lo buscan en la historia, ahí está. Epiménides, él dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Eso no salió de la inspiración de Pablo. ¿Me explico? Es lo que debemos de entender cuando nos aferramos. Es que la Biblia, esta es la palabra de Dios, y cuando nos atacan, mis hermanos, y nos ponen en duda, y cuando te muestren que ese filósofo lo dijo, vas a empezar hasta a dudar de la Biblia. Pero ¿cómo está esto? ¿Me explico? Porque sí lo mencionó Pablo, pero aquí Pablo lo está agregando de que aquel filósofo tenía razón en lo que dijo, lo vuelve a repetir el apóstol. ¿Me explico? Y les sigue dando ahí porque les dijo muchas cosas ahí. ¿Y qué quiere decir esto? Que el apóstol tenía mucho conocimiento secular y utilizó el conocimiento para glorificar al Señor. Amén. Y esto es lo que debemos de tener nosotros para nuestros hijos. Dije, porque nosotros en nuestra buena intención, hermanos, ¿quién de ustedes no quisiera que su hijo se graduara y tuviera algo? ¿Verdad? Pero ¿qué si el Señor te dice está bien que vaya, pero a costo tu hijo no va a caminar con el Señor nunca? ¿Qué decisión tomarías? Es una decisión muy difícil, porque mi padre ha sido uno de los hombres que se ha esforzado por decirnos eso. Si va a ser para tu perdición, mejor quédate burro aquí. Burro, pero que entres al reino de los cielos. ¿No se me explico? ¡Aleluya! No estoy contradiciendo, no le estoy diciendo que está mal. Estoy diciendo que es un tiempo tan peligroso en que nosotros debemos de adelantar, instruir a nuestros hijos, porque hay mucha necesidad. Amén. ¿Por qué los jóvenes se aburren en las iglesias? Se aburren, ay, ¿qué va a decir? ¿Verdad? Y no estoy diciendo que el pastor no tenga. Cada quien Dios le dio algo, pero ahora todos nosotros, mis hermanos,
hay que esforzarnos por buscar alguna manera. Amén. No vamos a estar nomás mirando, se llevó a uno, ya se llevó a otro, se llevó a otro, se llevó. Y nosotros, así nomás aquí mirando, ay, cómo se los lleva el diablo. A ver quién sigue el año que viene. ¿Así? A ver si me explico, mis hermanos. Para mí eso es una carga. 1 Corintios capítulo 8, vamos rapidito, ya vamos a terminar. 1 Corintios, dijo el hermano que a la hora que sea. Así que el pastor tiene la culpa. 1 Corintios capítulo 8. No, hermanos, nosotros ya les dije, nos queremos ir y ustedes también se quieren ir, ¿verdad? ¿Se quieren ir? Amén. Hermano Willy, No. pues dirían la verdad, pues ya nos queremos ir. Ahorita nos vamos a ir. 1 Corintios capítulo 8, verso 1. Vamos a leer algunos rapidito. Dice, y por lo que hace a los sacrificados y a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, mas la caridad edifica. Ahí nada más. Cuando dice que la ciencia hincha y la caridad edifica, es que la ciencia, el conocimiento, sin Dios es demasiado peligroso. No sé si me explico. Llegó un momento en el que yo miraba a los hermanos así, todos hasta abajo. Yo era un joven de 20 años y yo decía, pobres hermanos ignorantes. Qué hueca está la cabeza de los hermanos. Perdiendo el tiempo, ¿para qué ayunan? ¿Para qué oran? ¿Para qué se juntan ahí? Si ni hay Dios. Yo lo afirmé muchas veces. Y me daba lástima a los hermanos, iba a perder el tiempo. ¿Y qué ganan? Están orando un rato, están llorando. De plano están muy mal de la cabeza. Así lo decía yo, porque no entendía. Entonces lo que hace la ciencia es que hincha, mis hermanos. En este tiempo es triste decir que un padre ya ni siquiera puede discutir con un hijo de 15 años. Porque tiene la razón el de 15 años. ¿Y cómo es que tiene la razón? Porque ya sabe mucho, ya ha entendido mucho, hay mucha influencia de arriba. Dice, ay, es que tú no sabes, es que tus ideas son muy, es que ahora, es que esto, es que allá, por tanta cosa que está siendo bombardeado desde chiquito, mis hermanos. ¿Me explico? Son contados los jóvenes que tienen sus 16, sus 17 y dicen, papá, lo que tú digas va a ser lo mejor. La decisión que tú tomes, papá, eso es lo que voy a hacer. Y eso fue lo que honro a mi padre, que nos instruyó, nos enseñó, que llegamos a ese punto de que la sujeción no es cuestión de que el de arriba nos obligue, sino sujeción significa de que el de abajo entiende y reconoce el lugar del de arriba. Porque ahí el pastor es en el sistema de que sujétate aquí. Si yo digo no vas, aquí te quedas. Pero no es así. El que ha entendido se sujeta por respeto. Pastor, quiero hacer esto, voy para allá, voy acá. ¿Me explico? Por respeto. Entonces nosotros, dije, cuando no ponemos atención en el cuidado de nuestros hijos, dije, ¿a qué edad tus hijos ya te empiezan a mandar? Qué triste que allá en el Walmart, en la tienda, en el mall, desde 5 años han sido berrinches y el papá no sabe ni qué hacer. ¿Verdad? Anda gritando, se tira. ¿Tú hubieras hecho eso ayer con tu padre? ¿Con tu madre? ¿Podías hacer eso? No, hermano. Yo que no estoy tan viejito, pero no, hombre, yo una mirada más y derechito nos sentábamos. Porque sabíamos lo que era la corrección, mis hermanos. Este tiempo estamos sufriendo con la corrección. ¿Y por qué? Porque la ciencia nos está ganando bastante terreno. Las escuelas desde el kinder, la primaria nos están ganando y parece muy inocente la escuela que nos dan. Y no estoy diciendo que está mal, está bien. El problema es que nosotros tenemos que despertar para proteger a nuestros hijos. He preguntado muchas veces, ¿cuántos oran por sus hijos antes de que se vayan a la escuela? Porque ni siquiera saben qué tan peligroso está donde se están yendo los hijos. Pensamos, pues va a ir a la escuela. Ay, mi hijo, y trae su diploma, y se pone muy contento. Ay, mis hijos van muy bien, tienen muy buenas calificaciones. Y sí, van bien en lo que deben de ir, pero en cuanto a la palabra de Dios, tú no sabes cuánto ya está sembrando el enemigo. Cuánto terreno ya va sembrando. Primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4. Ustedes son muy diestros para la Biblia, yo sé. ¿Verdad? Ustedes ya no encontraron. Primera Timoteo capítulo 4.
1 Timoteo capítulo 4 verso 7 dice: Amén. mas las fábulas profanas y de viejas desecha y ejercítate para la piedad. Qué triste es ver en este tiempo que los padres cristianos se gozan más cuando el niño trajo un diploma, una buena calificación, que cuando se aprenda un texto. Si el niño no puede aprender un texto, bueno, ni modo, ya para otro, ya, déjalo. ¿No se me explico? Amén. Yo digo esto porque mi padre, mi madre fueron hombres y mujeres que era necesario aprender este texto, este salmo, esta semana. Y era una tarea, era una obligación y teníamos que aprenderlo, mis hermanos. Yo así crecí, por eso estoy diciendo esto. Honro el trabajo que hicieron los padres con nosotros. Pero dije este tiempo, si lo aprendí está bien, hijo, si aprendí el texto, si no, ya para la otra. Lo importante es que saques buenas calificaciones en la escuela. Eso es lo más importante. Buscar primeramente el reino del Señor, dijo. Lo primero es que se afirme en el conocimiento de Dios. Amén. ¿Me explico? Que tenga más conocimiento de Dios, bombardearlos de textos. Y aquí dice que nos ejercitemos, pero ¿en qué? Para la piedad. Y las fábulas profanas debemos de tratar de desecharlo. ¿Cuántos le preguntan a sus hijos cuando regresan de la escuela qué aprendieron? Aleluya. No tenemos tiempo para eso. Lo bueno que el niño va bien y no me llamen en la dirección, no tenga ningún reporte, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4 verso 7. Que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. ¿De quién está hablando esto? Precisamente de lo que dice el verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Amén. Así como desde ese tiempo ha sido atacada la palabra de Dios, el sistema de Dios, así también en este tiempo. Los niños, leí el libro de segundo grado, donde le hablan, hay una sección donde casi una semana estudian, un niño de segundo grado, hermanos, de 7 años, donde le dicen, mira, tu papá, ni tu mamá, ni tu pastor no va a elegir lo que tú quieres ser. Tú vas a hacer lo que vas a hacer. Y esa es la filosofía que dio Engels, es otro filósofo. Ese Engels dio la doctrina, la filosofía del ser y el deber ser. Tú vas a hacer lo que quieres ser. No dejes que nadie te diga que hay un Dios. Tú piensa como tú quieras. Si hay, si no hay, no hay. Entonces me explico. ¿Cómo un niño le están enseñando eso y apenas va en el grado 7? Por eso aquí nos está diciendo, así también estamos viviendo en esos tiempos donde la palabra de Dios está siendo atacada de una manera terrible. 1 Timoteo capítulo 20. Gloria al Señor. 1 Timoteo capítulo 20. 1 Timoteo 6, perdón, 20. 6, 20. No tiene capítulo 20. 6, 20. 1 Timoteo 6, 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe. La gracia sea contigo, amén. Dice de la falsamente llamada ciencia, porque está la ciencia de Dios y está la ciencia intelectual. ¿Me explico? La ciencia intelectual, dije, vas en donde sea que vas a las tiendas. ¿A poco no ven las hamburguesotas ahí que dice date un gusto? O ahí en el Chick-fil-A dice ya no comas res, dice come pollo, dice, ¿no? ¿Y qué no nos hacen daño todas esas cosas? Pero ahí están las propagandas y de todos modos caemos. ¿Quién no sabe que la Coca-Cola hace daño? ¿Quién no sabe que el café hace daño? Amén. Pero ahí vamos. ¿Por qué? Porque la propaganda está fuerte. Y la propaganda del mundo, de las escuelas, dije, la ciencia, va cautivando a nuestros jóvenes. Y llega un momento en el que los padres, yo no sé si todos, pero nos quedamos dormidos, donde yo me acordé de las palabras de mi padre cuando un hermano dijo, mira hijo, ya llegaste a tu edad, ya vas a ir a la universidad, estudia lo que quieras estudiar, te apoyo. Tú elige la carrera que quieres, que te guste, que te sientas bien y te apoyo.
Se miraba muy bien, pero mis antenas luego, mi padre no me hubiera dicho eso. Yo no sé ustedes, mis hermanos, porque mi padre me dijo, no todas las carreras honran a Dios. Y ustedes no van a estudiar lo que quieran estudiar. Yo como padre les tengo que aconsejar y yo tengo que dirigirlos y tengo que ver ahora qué quieren, y de lo que quieren te voy a aconsejar qué es lo que se puede. Amén. Y si de lo que quieres ninguno honra a Dios, te voy a decir, hijo, mira, ninguna de estas carreras honran al Señor. No es correcto, no se puede, te vas a arriesgar, arriesgas tu vida personal, tu vida espiritual. Son carreras que no convienen. Y si tú de necio te vas, pues allá Dios te bendiga, pero de mi parte aquí estoy para vigilarte. Y yo no sé en qué momento los padres cristianos se durmieron, porque donde quiera veo eso. ¿Quién decide la carrera? ¿Los jóvenes? ¿Y dónde están los padres? ¿Dónde está la orientación? No aprendieron los jóvenes a dirigirse al pastor. Pastor, quiero estudiar, quiero continuar con mis estudios, ¿qué voy a hacer? Y allí nuestro pastor ya está preparado. Mira, si vas a ir, vete en el temor del Señor. Mira qué vas a estudiar. También los padres deben de tener ese conocimiento, esa instrucción. Pues estoy diciendo, mis hermanos, que estamos atacados, las mentes de los jóvenes cambiando, pero también las mentes de los padres cambiando. Amén. El noviazgo se ve en las iglesias donde quiera, 2, 3 años de noviazgo, perdón hermano, no le quiero pisar a nadie, dije, pero se va viendo cada vez más como en el mundo. ¿Me explico? Cada vez se deshonra al Señor más, cuando nuestra vida debe de ser en sujeción a los padres, y los padres despiertos a la orientación para que sepan orientar a los hijos. Por eso aquí está diciendo el apóstol a Timoteo que se cuide, que se guarde y que tenga mucho cuidado con la ciencia. Amén. Romanos capítulo 1 verso 21. Romanos 1 21. Algo que a mí me sorprende bastante de Carlos Darwin. Dice la historia que Carlos Darwin fue un hombre cristiano, fue un hombre que andaba en el camino de Dios como cualquier jovencito. Cuando tenía 8 años su madre murió y fue una vida difícil. A los 9 años su padre lo metió a estudiar medicina. No pudo, pues, era medio lento como algunos de nosotros. Después a los 16 años se metió para ser sacerdote Carlos Darwin, porque su familia era gente cristiana, gente entregada a Dios. Y cuando él abordó el barco, el Beagle, ¿cómo se llama? Ese barco donde él se fue por una travesía de 4 años y 80 días, ahí empezó a mirar que el chango, que la lagartija, y empezó. Y lo que me sorprende es que dice la historia que él se agarraba la cabeza y traía unos dolores de cabeza. Y decía, pero es que